Bienvenido al podcast de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion. Te invitamos a participar del episodio número 4 de la serie Avivamiento, basado en el folleto Portavoz de la Gracia número 31 de nuestros hermanos de Chapel Library. Te invitamos a ponerte cómodo y, si deseas, comparte este audio o con todos tus amigos. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga a todos. Es un gusto nuevamente poder saludarlos y tener este encuentro hoy miércoles de estudio bíblico, donde estamos continuando con la temática de Portavoz de la Gracia, número 31, acerca del avivamiento. El tema de hoy tiene como título Oremos por el Espíritu, y fue escrito por el señor James Alexander, quien vivió entre los años 1804 y 1859. Si ustedes miraran en su librillo, notarán que no hay un versículo bíblico en el encabezado, pero a lo largo del desarrollo del tema, pues se citan varios pasajes. Sin embargo, quiero empezar leyendo dos textos que no se encuentran allí en el material, y son los que se encuentran en Romanos 8:9 y Efesios 5:18. Romanos 8:9 y Efesios 5:18. Como les digo, estos dos pasajes no se encuentran aquí en material, pero quiero que empecemos leyendo estos dos textos. Dice Romanos 8:9: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y el segundo pasaje, Efesios 5:18, dice así: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Amén. Oremos al Señor que en estos minutos Él nos enseñe por medio de su palabra. Dios y Padre, te bendecimos, exaltamos, Señor, tu nombre. Un miércoles donde nuevamente, Señor, nos permites llegar ante ti, oh Dios, después de un día de trabajo, un día de estudios, un día de labores, de diversas actividades. Y podemos llegar, Señor, para escuchar tu voz, Señor, bajo esta temática que estamos trabajando acerca del avivamiento, Señor. Permítenos hoy, Señor, entender, comprender, Señor, la importancia de tu Santo Espíritu en esto del avivamiento, Señor. Guía, Dios mío, esta enseñanza y ministrala al corazón de cada uno de manera muy especial. Danos corazones, Señor, enseñables. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. A lo largo del tema de hoy se resalta la importancia del Espíritu Santo en el avivamiento. Pero se plantea la necesidad de que la iglesia doble rodillas ante Dios por esa intervención del Espíritu Santo. Entonces, para tener un avivamiento poderoso, un avivamiento como ningún otro, lo que necesitamos ante todo es que toda la iglesia se ponga de rodillas ante Dios. Se sienta este precedente de entrada. Dios tiene una disposición infinita de responder a la oración, y podemos recordar el pasaje
que encontramos en Lucas 11:13, que dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Como leímos en el pasaje de Romanos, el que es de Cristo ya tiene al Espíritu Santo morando en él. De lo contrario, dice el pasaje, ¿cierto?, no sería de Cristo. Y en Efesios vemos que cada día debemos permitir, ¿no?, que sea el Espíritu Santo quien nos controle, quien nos dirija, que sea Él quien tenga plena autoridad en nuestra vida. En ese orden de ideas, si deseamos avivamiento, debemos pedir al Señor que por medio de su Espíritu Santo traiga avivamiento, ya que aquello que genera avivamiento aquí en la tierra y por toda la eternidad en el cielo es el Espíritu Santo. Y qué maravilloso que ya el Espíritu Santo mora en nosotros como cristianos. El Espíritu Santo habita en la iglesia. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué será que no vemos avivamiento en nuestra vida y en la vida de la iglesia como comunidad? Bueno, Efesios nos plantea que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que debemos permitir su control absoluto en nuestra vida. Y esto es algo por lo cual debemos orar a Dios. Pero además debemos también ser intencionales, ¿no?, en su búsqueda. Pedirlo al Señor, pero buscarlo como si dependiera totalmente de nosotros, de cada uno de nosotros. Como el tema es orando por el Espíritu, esto debe dar un nuevo significado a nuestras oraciones, un nuevo significado a tus oraciones, a mis oraciones. En primer lugar, debemos orar por un derramamiento del Espíritu Santo. Oremos por un derramamiento del Espíritu Santo. El término derramamiento del Espíritu Santo es un término bíblico. Lo encontramos de la siguiente forma en varios pasajes de la Escritura. Entre las promesas hechas a Israel refiriéndose a los postreros días, el Señor dice: ni esconderé más mi rostro de ellos, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Eso lo encontramos en Ezequiel 39:29. Otro profeta dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese es Joel 2:28. Lo mismo dice en el libro de los Proverbios: derramaré mi espíritu sobre vosotros. Proverbios 1:23. Recordemos que el Espíritu Santo vino sobre los que estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés. Dice que habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, dijo el apóstol Pedro: ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. Hechos 2:24 nos dice: acaba de venir del cielo un estruendo como de un viento fuerte que llenó toda la casa donde estaban sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Notemos que los creyentes habían estado reunidos, unidos en oración, pidiendo justo por esto, cumpliendo así con el mandamiento del Señor, de que ellos debían esperar la promesa del Padre. Ahora debemos tener algo claro, y es que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés para quedarse definitivamente con la iglesia. No es que el Espíritu Santo entre y salga de la iglesia o entre y salga de la vida del creyente. Y entonces por eso debamos pasar pidiendo que nuevamente sea derramado, como si tuviera que repetirse lo de Pentecostés. El Espíritu Santo vino definitivamente para morar, para vivir en el creyente, en la iglesia.
Sin embargo, vemos más adelante en Hechos un suceso luego que Pedro y Juan fueron encarcelados y luego puestos en libertad. Ellos van a los hermanos y les contaron las cosas que les habían dicho los líderes del pueblo. Entonces ellos oran al Señor y piden valentía, denuedo para hablar la palabra, pese a las amenazas que tenían en su contra. Y dice el verso 31 del capítulo 4 de Hechos, que cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tengamos en cuenta que en el libro de los Hechos, podemos decir, es donde más vemos al Espíritu Santo de Dios trabajando. Y este tipo de manifestaciones en donde temblaba y la iglesia recibía valentía y autoridad por medio del Espíritu Santo para predicar, son para decirnos que ya el Espíritu Santo estaba con ellos, para ayudarlos, presto a actuar cuando ellos clamaran a Dios. El texto dice que fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar. Ellos estaban pidiendo por ese denuedo, por esa autoridad para predicar pese a todas las dificultades que tenían en contra. Como les dije, no que no tuviesen al Espíritu Santo, solo que Él se manifestó de esta forma en ese momento y les armó de valor, ¿no?, para predicar. Entonces tengamos eso allí muy en cuenta. Mis hermanos, aunque el Espíritu Santo está hoy con la iglesia, debemos seguir pidiendo en oración ser llenos de Él. Es decir, que sea su voluntad, su autoridad como Dios, la que nos guíe, la que nos domine. Y se los explico con esta analogía. Imaginemos que tenemos un globo lleno de aire a la mitad y empezamos a inflarlo más y más, suministrando aire y más aire. Llegará un momento en que el aire ocupará toda la capacidad del globo y se hará notorio que está completamente lleno. Esta analogía, aunque imperfecta, representa lo que debe ocurrir con el Espíritu Santo en nuestra vida. Aunque Él more en nuestra vida, habite en nosotros, cada día su voluntad, su dominio sobre nuestra vida debe hacerse más notorio. Entonces la palabra y la oración son algo fundamental para que esto ocurra en nuestras vidas. Termino este primer punto diciendo que todo gran avivamiento y cosecha abundante de almas vinieron del mismo Espíritu, lo cual fue suplicado vehementemente en oración. Por lo tanto, oremos por el Espíritu, porque llene nuestras vidas, ¿sí? Porque llene nuestras vidas y eso se traduzca en avivamiento para nosotros. Un avivamiento que se manifiesta en valentía, autoridad, para predicar el Evangelio a los que están perdidos. En segundo lugar, debemos entender que la influencia del Espíritu Santo de Dios es sumamente poderosa. La influencia del Espíritu Santo de Dios es sumamente poderosa. Pedimos algo poderoso y revolucionario. Estamos orando con base en la omnipotencia de Dios. Una ciudad y un mundo malignos no pueden ser vencidos por una fuerza inferior, ¿cierto que no? Entonces, qué alentador es que en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, como dice Isaías. Se aplica tanto al avivamiento de la iglesia como a la reconstrucción del templo en el Antiguo Testamento. Dice Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es tiempo de que renovemos nuestra esperanza, de que los soberbios pecadores se conviertan. Aún el más vil de los viles, en nuestros lugares más inmundos y sanguinarios, dejemos de suponer que recibiremos una respuesta débil e infructuosa cuando hablemos a los que están perdidos.
Nuestro evangelio, dice el apóstol, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y el Espíritu Santo. Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Lo dice Tesalonicenses 1:5. Esta es la razón de la esperanza cuando los ministros de la palabra proclaman las buenas nuevas, de que la predicación sea con demostración del Espíritu y de poder. Dios nos libre de nuestra incredulidad con respecto al poder del Espíritu Santo, de dar eficacia a la verdad, a la palabra que es predicada. Es el Espíritu Santo quien ministra la palabra a los oidores de ella. Y nadie puede resistir cuando Él, a través de la palabra, llama los muertos a la vida. ¿Cuántas veces predicamos y no vemos respuesta en muchos? Eso nos ha pasado. Quizás sea porque estamos creyendo que es nuestra sabiduría, nuestra elocuencia, nuestra formación, lo que realmente hará que las personas sean persuadidas a creer. Cuando es una obra enteramente del Espíritu Santo de Dios, la de convencer y hacer que la palabra produzca el fruto en las vidas. Podemos estar lo más preparados del mundo, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Entonces, entendamos que la influencia del Espíritu Santo de Dios es sumamente poderosa. Oremos por esa llenura del Espíritu Santo, porque lo necesitamos a Él influenciando cuando nuestra boca se abra para predicar. Amén. Para enseñar la palabra, para hablar la palabra. En tercer lugar, el Espíritu a quien buscamos es el autor de la regeneración y de la santificación. Es el autor de la regeneración y de la santificación. Si Dios nos ha regenerado y su Espíritu Santo nos acompaña en el proceso de la santificación, entonces nuestro avivamiento será un avivamiento total. Todos los creyentes proclamamos la misma alabanza por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Pensemos en los miles de seres humanos totalmente ciegos a las realidades espirituales, que tienen su mente entenebrecida, su entendimiento entenebrecido. Y preguntemos, ¿qué podríamos pedir para ellos que fuera más imprescindible, necesario que el Espíritu de verdad? ¿Quién convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Él tiene poder tanto para convertir al peor asesino o a la mujer pecadora como al fariseo que asiste a la iglesia, como aquel que solamente está de apariencia. Tiene poder para renovar tanto a miles como a uno solo. Amén. ¿Quién tiene suficiente percepción de la necesidad de implorar a Dios que convierta a una multitud de pecadores? Todo avivamiento de la iglesia denota un avance significativo en el proceso de la santificación. Ganar a un inconverso siempre comienza con los frutos evidentes de santificación. En todos los casos, en cuanto un incrédulo es salvo, inicia el camino de la santificación. Necesitamos para ambos el don del Espíritu y lo necesitamos ya mismo. Necesitamos romper el poder del pecado en los cristianos que lo son de nombre solamente y clavar su lascivia en la cruz, porque es por esta influencia que el Espíritu hace morir las obras de la carne, según Romanos 8:13. Algunos creyentes en la antigüedad habían sido pecadores atroces, mas dice el apóstol Pablo, ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Entonces, esperanza, gozo, amor, las consecuentes actividades y sus triunfos son frutos del mismo Espíritu. En suma, el Espíritu de Dios es el espíritu de avivamiento. La oración sincera, diaria y la unidad de la iglesia, pidiendo por esa llenura del Espíritu Santo, honra grandemente a Dios. El Señor bendice los esfuerzos que comenzaron en oración. En cuarto lugar, el Espíritu Santo envía los dones necesarios para el éxito de la obra. Cuando se necesitaron los dones milagrosos, estos, vemos a la luz de la palabra que no fueron negados. Toda inspiración, sabiduría y obra tiene el mismo origen. Sucede lo mismo con las cualidades comunes para servir que se requieren en el camino diario del cristiano sincero que anhela ganar almas. Dice el texto, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso lo encontramos en Corintios capítulo 12. El Señor prometió que el Espíritu daría palabra a sus discípulos cuando fueran procesados, cuando fueran interrogados acerca de lo que ellos creían. De igual manera, su Espíritu llena sus corazones y llena su boca, capacitándolos para cumplir el servicio al cual fueron llamados. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios con cada uno de nosotros, con cada creyente. Los mismos apóstoles pedían en sus oraciones palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Eso lo encontramos en Efesios 6:19. De la misma manera, mis hermanos, la iglesia que ora tendrá ministerios y miembros osados para anunciar con amor el Evangelio de su Señor. Las súplicas que logran tales influencias son generadas por Dios cuando los creyentes que se mantienen en el amor de Dios también están orando en el Espíritu Santo. Vemos entonces cómo debemos depender completamente del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso que Él da los dones, las capacidades, los talentos para el desarrollo y el éxito de la obra del Señor. Amén. Hermanos, tenemos que orar como nunca lo hemos hecho. Pensemos en que nuestra falta de éxito se debe a la frialdad de nuestro anhelo, a la frialdad de nuestro pedido, de nuestra oración. Pensemos en que no tenemos límites en Dios, sino en nuestras propias concepciones y esperanzas. Dice Santiago que no tenemos porque no pedimos. Si tan solo tuviéramos una concepción profunda y solemne del poder, la generosidad y fidelidad de Dios, si nos pusiéramos a detallar esto, a analizarlo, el poder, la generosidad y fidelidad divina. La lección que debiera enseñarnos el avivamiento es el deber de estar siempre rogando que haya un derramamiento más abundante y glorioso del Espíritu Santo. Una llenura continua del Espíritu Santo,
Es posible que nos preocupemos por tener un buen edificio, un buen auditorio de reuniones, bien vistoso, estar lo más preparados posibles. Y claro, todo esto está bien. Pero la experiencia ha demostrado que grandes auditorios pueden permanecer vacíos y que buenos predicadores no sean escuchados. Necesitamos una sacudida a nuestras almas entumecidas, un impulso que nos lleve a indagar, que lleve al incrédulo a una atracción poderosa a la palabra de Dios. La necesidad principal de los que están afuera es que surja un interés, un despertar, un motivo, algo que los haga ir a la iglesia e interesarse por sus propias almas, por su destino eterno. De hecho, no podemos pensar en nada que tenga más posibilidad de atraer la atención de hombres y mujeres mundanos, violentos y blasfemos que un constante avivamiento que arremeta repentinamente contra sus hogares caídos en desgracia, contra esos corazones duros de piedra. Quiera Dios que podamos ver el día cuando los mensajes de salvación y las reuniones de oración estén llenos por la propia clase de personas que ahora, en este momento, llenan las cantinas, llenan los bailes, los sitios de placeres ilícitos, las cárceles. Nada tendrá este efecto más que un avivamiento sin precedentes. Y para esto es necesario que oremos. Si leemos con cuidado lo que dijo nuestro bendito Señor en la parábola de los dos hijos, veremos que esta es la gente que no solo necesita la verdad, sino que también es accesible a su poder. Mateo 21, 28 al 32. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué interesante eso que dijo Jesús. Cuando Dios muestra de una manera tan grandiosa su disposición de convertir a grandes multitudes, todos los que temen su nombre y llaman las almas de los hombres, debieran postrarse ante Él, con clamorosos ruegos de que se digne a realizar su obra de gracia de una manera más extensa y profunda entre la multitud depravada, entre la multitud perdida que necesita del Salvador. Los cegados y viciosos, responsables de disturbios y prisiones, no acudirán en tropel a la predicación de la palabra hasta que alguna influencia fresca e irresistible que afecte a toda la población alcance los escenarios propios de su pecado. Orar por una influencia tal es claramente nuestro deber, el deber de la iglesia. Mientras oramos, tenemos que trabajar. Estos hijos del maligno no vendrán por sí solos a la luz. Tenemos que llevársela. ¿Cómo llevar esa luz? Haciendo entonces un esfuerzo en conjunto y exhaustivo, de manera que no quede ni un recoveco, ni un rincón sin alcanzar. Y por medio de dar al miserable, al que está perdido, las buenas nuevas del rico banquete del Evangelio que les espera, si lo aceptan. Amén. Es así entonces como seremos los instrumentos
que los fuerce a entrar. Según Lucas 14:23. Amén. Oremos, mis hermanos, porque realmente el Espíritu Santo de Dios puede invadir nuestra vida, la vida de la iglesia, y nos lleve a ese avivamiento maravilloso, irresistible para el que está allá afuera, que no conoce al Señor. Señor y Dios, bendecimos, exaltamos tu nombre una vez más. Gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra nos permites ver que no es con nuestra propia fuerza, Señor. Como dice ese pasaje, no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, necesitamos que Él llene nuestras vidas, tome control de nuestra vida cada día, nos dirija, nos guíe el accionar de la iglesia, así como lo hizo con la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Qué maravillosa guía, qué maravillosa dirección podemos ver de tu Santo Espíritu en la iglesia primitiva. Hoy, Señor, pedimos que tú llenes nuestra vida. Que tú quites, Señor, el egocentrismo de nuestra vida, Señor. No queremos nosotros estar en el centro, que seas tú, Señor. Que sea tu Santo Espíritu llenando todo nuestro ser. Que pueda ser algo constante en la vida de la iglesia y que se vuelva algo irresistible para los que están afuera. Que sea algo que pueda expandirse y toque a los que están afuera. Eso es avivamiento. Eso es estar avivados. Señor, que podamos tener esa libertad, ese denuedo, así como la iglesia primitiva lo experimentó. Ayúdanos, Señor. Realmente necesitamos, Señor, de esa llenura. Necesitamos, Señor, de tu Santo Espíritu. No podemos solos. Tú eres quien hace la obra, eres tú quien convence. Nosotros queremos ser esos instrumentos que tú utilizas, que tú usas. Ese medio. Guía cada día nuestra vida. Espíritu Santo de Dios. De forma individual y de forma colectiva como iglesia. Que podamos crecer cada día en avivamiento. Señor, que cada día podamos buscar ser más llenos de tu Santo Espíritu. Crecer, Señor, en la oración, crecer, Señor, en el aprovechamiento de tu palabra, Señor. Que eso se haga manifiesto en nuestra vida, Señor. Y que podamos ser de gran influencia, oh Dios, para los que se encuentran viviendo sin ti, alejados de ti, Señor. Queremos, Señor, ser guiados por ti, por tu poder, por tu Santo Espíritu, Dios. En el nombre de Jesús. Esto es clave, Señor, para el avivamiento. Tú eres el dueño del avivamiento, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos solo a ti, oh Dios.
Que tu palabra haga la obra en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, nos lleve a doblar rodillas ante ti, Señor, pidiendo cada día por esa llenura de tu Santo Espíritu. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Espero que podamos seguir meditando en esta palabra. Y hasta la próxima. Bendiciones para todos.